A este gobierno le dicen que quiere vender la Argentina. Cuando se describe lo que hizo el kirchnerismo con China, se lo regalaron. No hay estructura más colonial que la que hizo el kirchnerismo supeditándose a Beijing. Carlos Rucauf liquidó a las cucarachas kirchneristas y defendió a Milei. De nuevo, son dos nuevos imputados en la causa más importante que hoy tienen los jueces con el nuevo gobierno. El fiscal, entiendo que el fiscal es Ramiro González. Sí, Ramiro González. Y, perdón, y el juez es cambió. Julián Ercolini. ¿Cambió el fiscal? Sí, ahora el fiscal es Carlos Rívolo. Bueno, el fiscal es Carlos Rívolo, fiscal que va para adelante, y el juez es Julián Ercolini. Un juez que, por lo que yo lo conozco, nunca, antes de imputar a alguien, por eso digo, antes de imputar a alguien, lo piensa varias veces. Yo no estoy queriendo acusar y condenarlo a los recientes imputados. Sos funcionario, te imputaron en un gobierno que lleva 100 y pico de días. Ahí también es una cuestión política, sí, ¿no, Rucauf? Buenas noches. Buenas noches. Acá empieza este fin de semana la búsqueda de los topos de la cámpora. Esta es una decisión política del presidente de la República. ¿Cómo, Rucauf? La búsqueda de los topos de la cámpora. Esto es, el gobierno que se fue no solamente dejó una situación económica desastrosa, también ha dejado plantados en la administración personas que cumplen dos roles distintos. Unos roles recaudatorios para la vieja estructura de la cámpora sociedad anónima, y los otros son los que se dedican a fundamentar despidos injustos para personas que realmente no son ñoquis. Esto es una política de provocación. A partir del conocimiento de que esto está ocurriendo en varias áreas del Estado, sí, se está confeccionando un trabajo muy profundo. El jefe de gabinete es un hombre muy serio, muy callado, pero no se va a dejar pasar de ninguna manera todo lo que implique una política de destrucción del gobierno que viene, del gobierno que está empezando recién a transitar y que se encuentra con que le han dejado no solamente, como dije antes, una economía en crisis, sino gente clavada dentro de la administración con estos dos objetivos. El caso del Banco de la Nación, de Provincia Seguros, todo esto que viene un entramado de la época en que Alberto Fernández era superintendente de Seguros de la Nación. Sí, de la época de Menem, Carlos. Yo tuve el honor de despedirlo a Alberto Fernández en la provincia de Buenos Aires. Cuando llegué a la gobernación me di cuenta que era un incapaz. Él estaba frente al grupo Vapro, manejaba todo esto, sí, y lo eché por incapaz. No sabía realmente, sí, más que eso, ¿no? Está bien. Pero lo que voy es que realmente viene una investigación muy profunda porque el gobierno no está dispuesto a pagar el costo político de que se suponga que hay algún tipo de mancha, porque si algo está claro es que Javier Milei no es hombre que busca el dinero, es un hombre que en todo caso busca la posibilidad de pasar a la historia. Es cierto que cerca del presidente te dicen, agarraron a alguien metiendo la mano en la lata, choreando, se va en un minuto. Obviamente tiene que suceder. Ahora, los topos de la cámpora, que son los que quedaron de rezago. El correo, por ejemplo. El correo está todo minado por la cámpora. A ver, no, hay que empezar a preguntarse. En aduana, por ejemplo, en aduana, yo no conozco, pero me dijeron, che, en aduana están pasando un montón de cosas. Bueno, el Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, ahí dieron marcha atrás y adelante. No, pero ahí hay persecución a gente que no estaba comprometida para nada con la administración anterior, entonces se van creando focos de provocación, como por ejemplo echar a alguien por un parlante. Hay mucha búsqueda de provocación. Lo que mostró el otro día ATE es la punta del iceberg de una política de provocación. Guerra de guerrillas. Exactamente, una guerra... ¿Qué decís vos, Pablo, perdón? Guerra de guerrillas. ¿En qué sentido? ¿Sabés cuál es la acepción de guerrilla? Una de las tantas, escaramuzas. Son escaramuzas. Frente a un ejército regular, generalmente en una fuerza diezmada. Entonces han quedado focos, como dice Rucauf, y van a hacer una guerra de guerrilla. Está bien, pero han quedado en las áreas de la administración pública, han quedado en los sindicatos, pequeñas cuotas de poder para confundir al enemigo, para entrarle, digamos, al adversario
porque no queda la menor duda que lo que quieren es hacer colapsar al Estado. ¿Qué estuvo haciendo el presidente? Sí. No, para terminar, dale. Y después, si querés volver. Porque contamos toda esta manganeta. Es que hay algo clave. Todo el kirchnerismo está hablando que Milei provoca a los jubilados, que le paga poco, cambiar a los jubilados y demás. Este negocio es con la guita de los jubilados. Claro. Esto es fundamental. Los jubilados sacaban un crédito y pagaban más cara la cuota, porque la cuota se encarecía porque le tenían que pagar una comisión a todos estos vivos. Es decir, esto lo hicieron con la guita de los jubilados, con la gente más hambriada del país. Este es el tema. Ahora yo escuchaba el editorial hoy tan interesante de Rossi y ustedes fíjense en otro tema tan profundo como es el tema chino, que a este gobierno le dicen que quiere vender la Argentina y en realidad cuando se describe lo que hizo el kirchnerismo con China, se lo regalaron. Peor que venderlo, se la regalaron. 40% de la minería extractiva de la Argentina en poder de China. La base que se ha mostrado, que se ha explicado, pero también está el ojo de San Juan. Hay una cantidad de expansión china en la Argentina y vienen y dicen, no, este es el gobierno que viene a vender la patria. Ahora vamos a hablar de China, de la visita de Richardson, que es una bomba política. Yo después le voy a contar cómo el presidente tomó la decisión, vos debés tener información, usted también, cómo el presidente tomó la decisión de viajar a la Patagonia. De un momento al otro lo hizo. Pero hay información urgente. Secretaria del expresidente Alberto Fernández, imputada en la causa, en la escandalosa causa de seguros. Se llama María Cantero. Dale, Camila, por favor. Exsecretaria de Alberto Fernández, no solamente durante la presidencia, Luis, sino durante años anteriores, hace décadas que trabajaba con él. A su vez, era la mujer de Héctor Martínez Sosa, quien intermediaba gran parte de los seguros del Estado, quien se sospecha que le dio una mano a su amigo Alberto Fernández, incluso a quien él le dio una mano al expresidente con una deuda de $20.000 que está ya data de hace décadas también, desde cuando se fue de jefe de gabinete, Luis. Bueno, María Cantero está sospechada de haber hecho los llamados a funcionarios, a ministros, a secretarios y a otros funcionarios de menor rango para que se contracte a Héctor Martínez Sosa, que es quien más organismos aseguraba, quien más organismos intermediaba. Bueno, se sospecha de María si esos llamados para que se lo coloque ahí. Perdón que a veces nosotros chequeamos el celular, pero estamos dependientes de esta información de último momento. Están cerca de Alberto Fernández, ¿no? Estamos claros que se imputan a la secretaria Alberto Fernández. La estrategia o la defensa, la coartada de Alberto Fernández tiene que ser muy inteligente y muy estratégica y muy sincera y muy verdadera. Mi querida María. ¿Cómo? Mi querida María. Bueno, ¿se acuerdan de la entrevista, no? Es increíble que no haya estado imputado hasta el día de hoy. Se sospecha que María Cantero llamaba al ministro X. Hola, ministro, ¿cómo le va? Bien. Escúcheme, tiene que contratar al productor de seguro, un tal Martínez Sosa. ¿Quién es? No, mi marido y es el mejor amigo de Alberto. Para los seguros ahí de los camiones de gendarmería, ¿le parece? Y bueno, hagámoslo. Así funcionaba básicamente. ¿Quién le iba a decir que no? A la secretaria privada del presidente de la Nación y a la esposa del principal productor de seguro del país. Este era el tema. Por eso Alberto Fernández dice, si lo hizo, se extralimitó. ¿Se acuerdan o no? ¿Sí? Bueno, esto es una información muy importante. La verdad que todo el tiempo nos sorprende. La entregó en la primera entrevista. Bueno, te la dio a vos, ¿no? Sí. La primera entrevista que le dio a Camila Dolajian, después que salió todo esto, Alberto entregó a su secretaria. Busquen el audio de Alberto, por favor, el video de Alberto. Entregó a su secretaria. De nuevo, yo creo que la noticia del día hoy, ¿no? ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? Una de las noticias del día. Imputaron a María Cantero, la secretaria privada de Alberto Fernández, cuando Alberto Fernández era el jefe de gabinete de Néstor Kirchner. Que hoy está muy preocupado por la vergüenza que le genera Milei por la geopolítica. Sí, fíjate. Por eso. Está en otra parte. Preocupado por esto, ¿no? Y hablando de geopolítica, les cuento, así pasamos al otro gran tema. Está acá María Castiglione para hablar de economía. La macro versus la micro. Está el gran Marcelo Mazzarello para hablar de algunos temas que importan a la cultura y a la política. Recién se fue Guillermo Coppola y me estaba acordando de la miniserie de Bilardo con el gran Marcelo Mazzarello. Pero, ¿cuándo se enteró Milei que le habían rechazado 2 visitas de Richardson a Tierra del Fuego y venía Richardson y el gobernador no la iba a recibir? Terminó, yo creo que, no sé si era una reunión de gabinete. Se armó entre gallos y medianoche. No estaba prevista esa visita. Se levantó la presencia de Milei, digo. Sí, ¿no? se levantó y dijo,
voy a recibirla y voy a hacer lo que tengo que hacer. Enseguidita le vamos a... Acompañarla más que recibirla, ¿no? A acompañarla, ¿no? Y le vamos a mostrar los detalles de todo lo que hizo. Pero poneme entonces lo que te pedimos sobre lo que dijo Alberto Fernández de su secretaria a la que acaban de imputar. Dale. No me pregunten por Martínez Sosa porque jamás en mi vida con Martínez Sosa hablé del tema de sus seguros. No, yo me di cuenta que era una operación y la verdad es que me di cuenta que es una operación que me doy cuenta de dónde viene. ¿De dónde viene la operación? No, eso no lo voy a decir porque no tengo ganas, pero mi secretaria, hace 30 años que mi secretaria, la realidad es que yo la conozco muy bien a María. A mí no me consta, pero si lo hizo se extralimitó. ¿Usted pondría las manos en el fuego por su secretaria? Yo la conozco muy bien a María, no es capaz de hacer eso. No es capaz de hacer eso. Yo quiero aclarar que yo pongo las manos en el fuego por mí. Pero esto no quiere ser una descalificación a María, ¿eh? Yo la conozco a María. Y mi respuesta es, yo no creo que María haya hecho eso. ¿Y de qué hablaba con Martínez Sosa? ¿De qué hablaba con Martínez Sosa? ¿Y de qué hablaba con todos los productores de seguro que lo iban a ver a Olivos durante la noche y en plena cuarentena? ¿De qué hablaban? ¿De la formación de Argentinos Juniors? ¿De una receta para hacer un guiso carrero? No, de verdad, ¿de qué hablaban? Le iban a escucharlo cantar el tema de Lito Nevia. Tocaba la guitarra. Tocaba la guitarra, Lito Nevia, hacía cover de Lito Nevia. Exacto. Fuerte, más información, interrumpimos y seguimos con esto, porque es el tema del día. A ver, viaja Milei, entonces, ponemos un material de disparador para que empecemos a conversar sobre lo que pasó. Un dato sobre Richardson, hoy estábamos conversando. Richardson es la única generala de 4 estrellas, la primera de los Estados Unidos. El respeto que le tienen. Hay 5 generales, se lo pedí a Tommy y me olvidé de anotar los generales. Hay en toda la historia de los Estados Unidos 5 generales de 5 estrellas. Y después viene una generala de 4 estrellas, que es Richardson. Es una institución, es una leyenda viviente para lo que significa esto. ¿Qué me dijiste que te pida, Lari? Milei hablando precisamente de esto. Y desde que asumimos que con nosotros se inauguraba una nueva época de las relaciones de Argentina con el mundo. Una época asignada por alianzas estratégicas con aquellos países del mundo que defienden la causa de la libertad. Nuestra alianza con los Estados Unidos, demostrada a lo largo de estos primeros meses de gestión, es una declaración de la Argentina para el mundo, que luego de décadas de aislacionismo, discursos rimbombantes y pactos espurios, la Argentina ha decidido reinsertarse al concierto de las naciones y volver a tomar el rol protagónico que nunca debió abandonar. Esta nueva doctrina de política exterior nos permitirá promover la prosperidad económica de nuestros pueblos. Bueno, ¿qué significa esto? Súper interesante, es una alianza estratégica, primero, una alianza táctica y además, ¿sabes qué? Una alianza de ideas. Es la primera vez en la historia reciente de Argentina, quizás analogable con el gobierno de Menem, con el primer gobierno de Menem, que hay una alianza de ideas, hay un pacto de ideas. Esto es básicamente la idea de la libertad, la idea del capitalismo. El compromiso ideológico de Milei está por encima, sí, de la idea táctica o estratégica para Argentina. ¿Se entiende o no? Hoy Milei dijo, las alianzas estratégicas a partir de ahora no deben necesariamente que estar supeditadas o unidas a relaciones comerciales. Claro, exacto. Tienen que tener con esos valores, o al menos esas premisas que acaba de enumerar. Lo dijo Mondino también, ¿no? Son alianzas con países que forman parte de Occidente y son gobiernos liberales. Entendí gobiernos liberales, pero con un amplio, utilizando el liberalismo con democracia y desde el punto de vista económico, de apertura de mercado, entiendo que... Democracias liberales. Democracias liberales es definir a Occidente. En el centro de la cuestión está, de nuevo, ¿no? El tema China, el 5G, el satélite, el swap. O los swaps. O los swaps. ¿Qué pasa, Rucauf? ¿Qué es lo que pasa de verdad? Bueno, primero, esto es lo que Milei dijo antes de ser presidente. Esta política exterior no es una novedad, es lo que dijo antes. Segundo, esta política decide elegir en la Guerra Fría del siglo XXI el lado de las democracias y no el lado de las dictaduras que había elegido el kirchnerismo. En 20 años de kirchnerismo, en 20 años de alianzas con las dictaduras de América Latina, lo que hizo Argentina fue empobrecer a su pueblo. No hay estructura más colonial
que la que hizo el kirchnerismo supeditándose a Beijing. Si algún argentino quiere saber cómo actúa China como predador, puede mirar las películas en el mar argentino, pero si no le alcanza, busque en internet Congo y ahí se va a enterar qué hicieron con el cobalto, qué pasó con los dirigentes millonarios de esos países y con un pueblo masacrado porque los mataban para sacarlos de la mina de cobalto. Luis. China destruyó el Congo y estaba camino en el litio a destruir la riqueza más importante estratégica. Nuestra riqueza claramente es agropecuaria, tenemos gas, tenemos petróleo, pero el litio es el oro blanco del siglo XXI. ¿Qué tenés ahí, Pablo? No porque no haya visto tu editorial, pero ¿qué tenés ahí? Queremos saber qué piensa Estados Unidos, qué ha investigado Estados Unidos, qué sospecha Estados Unidos, qué sostiene y prueba Estados Unidos el desarrollo tecnológico militar aeroespacial de China. Está en este informe, que creo que se muestra por primera vez, del Departamento de Estado, el área defensa, es el informe 2023. Rucauf lo podrá reseñar mejor. Esto se hace habitualmente, tiene 200 páginas. El Pentágono le comunica al Parlamento estadounidense todo lo que sabe de China. Acá se habla de cómo bases como la de Neuquén son los enclaves territoriales científicos, tecnológicos para el nuevo desarrollo militar de China, para interceptar satélites, para interceptar telecomunicaciones. No hay desarrollo científico en el área espacial de China que no sea de interés militar. Pero la pregunta es, la base de Neuquén. Yo se lo pregunté a Diego Velar ayer, se lo digo también, no tengo ningún problema con estábamos juntos, se lo digo en la cara. No está claro. Diego Velar te dice, che, no, van a ir a ver el espacio lejano. Van con un telescopio a ver el... Dale, Luis. Montaron semejante Pero monstruo. está claro que la tecnología que está en esa base es una tecnología dual. Lo que explica muy bien Rossi... ¿Qué es dual? ¿Qué es una tecnología? Es una tecnología que sirve para lo pacífico y para lo militar. Porque cuando vos pones una aspiradora que toma información del espacio, toma toda la información, no toma nada más que la información del espacio profundo. Este informe que Rossi mostró recién es muy importante, porque el año pasado la generala Richardson fue al Parlamento de los Estados Unidos a explicar este informe. Y como consecuencia de la explicación de la complicidad del gobierno argentino con los chinos, viene el pedido de los legisladores republicanos de sanción al gobierno argentino. Entonces esto no es un tema nuevo, este es un tema profundo y un tema que está imbricado en qué va a pasar en el futuro con el destino de nuestra gente, de nuestras riquezas naturales. Pero perdón, quiero agregar esto. La alianza en la nueva era, la alianza estratégica, no es retórica. A ver, Carlos, Estados Unidos es muy pragmático. Sus funcionarios son muy pragmáticos. Laura Richardson, con todas sus estrellas, no viaja al sur del continente para pasearse. A conocer los Arrayanes de Bariloche. La información es que quieren conocer hasta dónde, en forma práctica, concreta, la alianza de la Argentina va a estar alineada con Estados Unidos. Perfecto. Tiene una cosa importante, chiquita, que decir respecto a esto. El gobernador de Tierra del Fuego, sin posibilidad jurídica, había habilitado un puerto para los chinos. Entonces, esta era otra preocupación. Milei dejó muy claro que no va a haber ninguna base militar de nadie en el sur argentino. Milei, además de todo esto, estaba preocupado de nuevo por la economía. Poneme la carátula de la micro y la macro. La micro versus la macro, interesantísima discusión que hay entre economistas y políticos y con economía de bolsillo, por un lado. Y por el otro lado, poneme lo que le dijo Milei al periodista de Bloomberg en español sobre el tema de la dolarización. Dale. Nosotros teníamos una estrategia para dolarizar, que era básicamente tomar los pasivos del Banco Central, los activos del Banco Central contra el gobierno nacional. De hecho, el máximo acreedor del Estado argentino es el Banco Central. Y esos títulos pasarlos a mercado y de esa situación, básicamente después,
podernos hacer de dólares vendiendo esos títulos. Y la realidad es que esa estrategia hubiera funcionado a la perfección, porque cuando nosotros llegamos, los títulos argentinos estaban en torno a los 18 dólares y ahora están en torno a los 54 dólares. Por lo tanto, hubiera sido una muy exitosa gestión y hubiéramos podido hacerlo, pero dado la construcción del sistema político argentino, lo intelectualmente deshonestos que son los políticos y los economistas en Argentina, es muy probable que si nosotros hubiéramos hecho esa operación, hubiera sido una operación a precios de mercado, lo cual, digamos, hubiera sido a precios justos, la política seguramente hubiera dicho que ahí había una estafa porque esos títulos que en ese momento valían 18 y ahora valen 54, digamos, entonces seguramente nos hubieran acusado de algún negocio turbio y nos hubieran enviado a la cárcel. Por lo tanto, no es que no era factible hacerlo en los términos técnicos, pero nosotros inferimos que en términos políticos la política iba a jugar sucio, y efectivamente es lo que hace. A ver, lo que está diciendo que si iba... No, un segundito, Sí. Carlos. Bueno. Iban diciendo, si yo iba a la dolarización, me iban a acusar de chorro. A ver, María, ¿nos ayudas a explicar por qué? ¿Por qué dijo esto? Según su lógica. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, en realidad la discusión, cuando planteó la dolarización en la campaña, fue una de las discusiones. Yo creo que habían dos aristas. ¿Es bueno o no? ¿Es el mejor régimen cambiario monetario para un país como Argentina, sí o no? Y la otra era si se podía dolarizar o no, dado un Banco Central quebrado, ¿no? 11.000 millones de dólares de reservas negativas, un montón en el activo del Banco Central, lo que habló Milei, de títulos del Gobierno Nacional, que eran la contrapartida de todos los dólares que había estado pagando durante todo el kirchnerismo para cancelar deuda de bonos, deuda que estaba en el mercado. Entiendo, pero ¿por qué, Pero ¿por es qué política la responde? explicación. Y él habla de esto porque en realidad la estrategia era hacerse de los dólares vendiendo esos títulos, pero en realidad obviamente estaban subvaluados, Claro, eso. porque el precio que tenía en el mercado estaba implícita un país que venía defolteando sistemáticamente. Entonces lo iban a acusar de... Y de que vendía barato y hacía un negocio para los que compraban los bonos. ¿Cuánto vale la televisión pública? Déjame, Carlos. Pero un no, minuto. ¿Cuánto porque es vale? más complicado Pero que esto, poco, chicos. Bueno, pero porque un es más segundito, complicado. Carlos, ya va con- Déjenme que lo explique porque sé lo que pasó. Le ofrecieron a Milei un préstamo, 3 fondos norteamericanos, con la garantía de los bonos. Si Milei aceptaba ese préstamo y daba la garantía de los bonos que valían 18 dólares, cuando valieran como hoy valen 56, le iban a decir ladrón. Eso es lo que está explicando Milei. Sí, está Está bien. explicando que tenía la posibilidad de recibir 150 millones de dólares con garantía de bonos y no lo hizo justamente para que no lo traten de corrupto, porque le importa mucho el tema de la Claro, honestidad. eso era lo que estaba tratando de explicar Esteban, que era una decisión política. ¿Cuánto vale la televisión pública hoy? No tengo la menor idea. ¿Tiene un valor de mercado? Sí. No tiene valor de mercado. No, el edificio. Mañana vende la televisión pública, Milei se la vende a Rucau. Rucau va y compra la televisión pública y hace 50 torres en el edificio y vende. Lo compró a 10 y lo vende a 1000. Lo van a acusar de ser el socio ¿De qué lo acusan? De que remató los bienes del Estado. Claro. Esto es. Entiendo. Es bastante más simple la explicación a eso. Perfecto. Eso es. Ahora, ¿puedo volver a la economía? ¿Por qué tanta pelea entre la micro y la macro? La micro, corregime los datos porque yo soy un desastre, María. Riego País, como hace 20 años no bajaba, está en 1.300 y pico, ¿sí? Sí, hoy abajo de 1.300, sí. Bueno, el dólar planchado. Los bonos argentinos, para arriba. Sí. Bueno, o sea que la macro está muy bien. Sí, y no la es- macro no solo eso, sí. ¿Y la macro no anticipa un mejor futuro económico? Sí, obviamente. mercado? Lo que pasa es que las variables financieras actúan rápido, en general, antes, así como empeoran primero. De hecho, ejemplo, post-paso 2019, el riesgo país pegó un salto instantáneo. ¿Y qué miraban? ¿Podría haberse equivocado el mercado? Sí, pero ¿a qué precio están dispuestos a pagar por el riesgo argentino? Es decir, comprarle al gobierno argentino y cuánto están dispuestos a pagar. Hoy lo que se ve, después de este tiempo, es que los mercados ven un escenario de corrección de macroeconómica que lo están viendo cada vez más creíble. Todavía está altísimo el riesgo país, obviamente. Estamos totalmente fuera de mercado si comparamos con nuestros vecinos, pero marca una trayectoria positiva. La inflación está bajando, sigue siendo altísima,
pero está bajando en un contexto donde además están ahora corrigiendo lo que se llaman precios relativos, las tarifas que venían atrasadas, primero vino el transporte, la luz, ahora viene el gas, el agua, Bueno, y obviamente son golpes muy fuertes. Y por eso- Caputo, que la última entrevista que le hizo me lo había adelantado y yo lo miraba así con desconfianza, me decía, te vuelvo a decir que nosotros tenemos mucha expectativa de que la inflación va a estar mucho más cerca del 10 que del 13, ¿no, Pablo? Exactamente, rondando el 10. ¿Y eso es una buena noticia o es una mala noticia, María? En el contexto en el que estamos es una buena noticia. A nosotros en CIT nos da un poco más alto. En el Gran Buenos Aires ¿Cuánto? puede ser, a nosotros marzo nos dio 12,7, pero en el interior puede haber sido más bajo probablemente porque cuando ahí impacta más fuerte algunas tarifas, algunos precios que en el interior son menos relevantes. Lo mismo va a pasar probablemente el gas. Por ejemplo, en gas ahora en abril te pega en forma directa, pero también en las expensas. Bueno, ahí obviamente en la Ciudad de Buenos Aires, en las Claro. grandes urbes, tiene un impacto más fuerte, pero sacando esto, cuando uno limpia esto y ve la inflación núcleo, ya en las últimas 2 semanas de marzo, contra el mes anterior, nos estaba dando abajo del 9%. O sea que hoy la inflación está corriendo un dígito y probablemente hay rubros donde se está notando más esa desaceleración que también tiene